Hoy es un buen día para hablar de antropología. Hola y bienvenidos a Homo Sapiens 3.0. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, los tatuajes y los cristianos. ¿Lo practicaron? Veamos un poco al respecto. Pero antes, examinemos qué tan antigua es esta práctica. Acompáñenos. Ese abordaje no será teológico, es decir, veremos el tema desde una perspectiva histórica y antropológica. El ser humano ha estado modificando su cuerpo desde la prehistoria. Pueblos antiguos en todas partes del mundo han practicado el tatuaje. Gracias a las momias examinadas en diversos lugares por arqueólogos y científicos, hemos constatado esta práctica milenaria. Un ejemplo de esto fueron las momias predinásticas de Gebelein, un conjunto de 6 cuerpos que datan aproximadamente del 3350 a.C., durante el periodo predinástico del Antiguo Egipto. Otro ejemplo es el denominado Otzi, el hombre de hielo, que fue encontrado en los Alpes en las fronteras ítalo-austriaca con un total de 61 tatuajes en su cuerpo. Sus restos fueron datados entre el 3370 y el 3100 a.C. Algunos pueblos, como los griegos y los judíos, no practicaban los tatuajes entre ellos y lo consideraban foráneo. Los romanos de clase alta no utilizaron los tatuajes, sin embargo, lo aplicaron para identificar a los esclavos y en otros casos también para los soldados legionarios y gladiadores. La palabra tatuaje viene del polinesio tatau, introducida por el explorador inglés James Cook en sus viajes a la Polinesia. Sin embargo, la palabra tatuaje en el mundo grecorromano era conocida como estigma, marcas religiosas o para esclavos. En el Nuevo Testamento, la naturaleza de la palabra aparece en el griego original en Gálatas. Por eso los romanos y los griegos, al utilizar los tatuajes para los perseguidos, los estigmatizaban, es decir, los tatuaban, y de ahí viene el término de estigma social. La palabra estigma, utilizada por los grecorromanos para designar tatuajes, no solamente era para esto, sino también para heridas y cualquier signo distintivo en la piel. Hay algunos investigadores que no están de acuerdo con que se utilice solamente el término estigma para tatuajes, pero otros investigadores están de acuerdo con esto. Las autoridades romanas, cuando el cristianismo fue perseguido, castigaron a los primeros cristianos con tatuajes en la frente. En el 330, el emperador Constantino prohibió la práctica del tatuaje a los presos, gladiadores y soldados. Las primeras evidencias de los tatuajes en las comunidades cristianas de forma voluntaria vienen de los siglos IV y VII, principalmente Tierra Santa, Egipto y en Anatolia. Los primeros historiadores como Procopio de Gaza y el historiador bizantino Teofilacto Simócates registraron historias de cristianos locales que se tatuaban voluntariamente con símbolos como la cruz, el cordero, el pescado o el nombre de Jesús. Incluso, algunos cristianos afirmaron que su estigma o tatuaje no se lo hicieron ellos, sino que aparecieron de la nada, como una experiencia milagrosa que se refería a las heridas de Cristo o de los primeros mártires. Un ejemplo de esto fue Santa Macrina, que ya muerta, mientras preparaban su cadáver para el funeral, su hermano encontró una cicatriz, como un estigma hecho por una pequeña aguja en su pecho. Con la conquista islámica de Tierra Santa, los cristianos eran marcados con una cruz en la mano derecha para así poder reconocerlos. En el siglo VIII, la cultura del tatuaje era un tema que se planteó en muchas diócesis de todo el mundo cristiano. Desde el tatuaje de los primeros peregrinos a Tierra Santa, hasta la cuestión del uso de costumbres de tatuajes anteriormente paganos entre las nuevas poblaciones cristianas. En el Concilio de Northumberland del 787, una reunión de líderes de Inglaterra fue llevada a cabo, donde los comentaristas cristianos distinguieron entre tatuajes religiosos y profanos. En los documentos del Consejo escribieron: cuando un individuo se somete a la terrible experiencia de tatuarse por Dios, es muy elogiado, pero aquel que se someta a tatuarse por razones supersticiosas, a la manera de los paganos, no obtendrá ningún beneficio de ello. En ese momento, las tradiciones de tatuajes paganos todavía existían entre algunos británicos. La aceptación de los tatuajes se mantuvo en la cultura inglesa durante varios siglos. Incluso, la leyenda dice que el rey inglés Harold II fue identificado después de su muerte por sus tatuajes. Con el inicio de las cruzadas, la costumbre de tatuar a quienes culminaban su peregrinación a Tierra Santa fue adoptada por los peregrinos europeos. También existen registros históricos que revelan que alrededor del año 1600 los peregrinos continuaban realizando esta práctica, aunque muchos teólogos y religiosos estaban en contra de ello por asemejarse a las costumbres paganas de antaño.
Los caballeros cruzados gustaban de los motivos religiosos y guerreros en partes de su cuerpo que fueran muy visibles. El tatuaje garantizaba el ser reconocidos a la hora de la muerte y así poder recibir cristiana sepultura. La tradición de los cristianos en Tierra Santa era manejada por aquellas órdenes eclesiásticas y también por los dragomans. Los dragomans eran aquellos traductores para los europeos, ya que eran autóctonos de la zona. En Occidente, exceptuando los croatas en Bosnia, las tradiciones de tatuajes cristianos se han mantenido más vivas en la cristiandad oriental. En Europa de los Balcanes, los croatas se tatuaban cruces y otros símbolos para así evitar el rapto de sus mujeres al harem o al mercado blanco y el de sus niños que serían enviados a unirse al ejército otomano. Al estar tatuados, esto dificultaba a las autoridades otomanas capturarlos, ya que el Islam prohíbe esta práctica entre sus fieles. En el 1670 tenemos noticias de Rasch Stubb de Hamburgo, un caballero noble alemán que recibió tatuajes cristianos de los peregrinos del Jerusalén de la época. Tener tatuajes cristianos en aquella época era de alto riesgo cuando se transitaba en tierras musulmanes o incluso en la Europa protestante, donde la tradición cristiana de tatuarse se fue dejando para señalar distanciamiento de los cristianos católicos, que eran más fervientes con el peregrinaje y su costumbre respecto a Tierra Santa. Una ventaja de estar tatuado, sin embargo, era que si un cruzado moría, alguien reconocería los símbolos cristianos y tendría más probabilidades de recibir cristiana sepultura, muy importante para aquel entonces. Muchos cristianos orientales aún se tatúan, recordando que varios fueron o son, hasta el día de hoy, altamente perseguidos, pero aún así lo hacen como prueba de su fe y de lazos de comunidad en sus países de origen. Entre estos están los maronitas del Líbano, los coptos en Egipto, los etíopes ortodoxos en Etiopía, los asirios de Irak y Siria, entre otros. ¿Sabías que en Jerusalén actualmente vive una familia que desde más de 700 años realiza tatuajes cristianos, especialmente a los peregrinos que visitan Tierra Santa? Los Razuk de Jerusalén son de origen copto, egipcios cristianos y mantienen esta tradición con vida. Entre los clientes más famosos de la familia Razuk se encuentra el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, Teófilo III, así como el emperador Haile Selassie, una figura muy importante para los rastafaris. Pero esto es una historia para otro video. Hasta ahora hemos visto una historia interesantísima, rica en tradiciones en Occidente acerca de los tatuajes cristianos. Así que no se olviden darle like a este video, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en otra ocasión.